muchas celebraciones. Ya estoy grabando. Les quiero contar que, no sé si compartimos lo de ayer, mami, un poquito lo vas a compartir al final. André iba a compartir. Pero el caso es que nosotros estuvimos ayer en todo este programa de Caritas Felices y llevamos los regalos que ustedes dieron para los niños, estaban muy contentos. Yo creo que habían unas 200 personas, ¿no? Niños. 170 algo de niños, y afuera, nos tocó cerrar, afuera habían muchos más niños, porque es que unos niños van y le dicen a otros, y entonces todo el barrio se viene, y estaban afuera esperando que nosotros les diéramos regalos, y tuvimos que esperar que, estuvimos como desde las 10:30 comenzamos, y estuvimos casi hasta las, 1 de la tarde tal vez, era como la 1, algo así, y nos tocó esperar un rato que los niños se dieran cuenta de que ya no había nada más y se fueran, porque no nos hubieran dejado salir. Estaban en la puerta esperando regalos, más regalos. Así que si llevamos 500 regalos, hay 500 niños. Y es impresionante la cantidad de niños que surgen, que salen. Muy bien, esa es una cosa que les quería compartir. La otra cosa es que en estos días de Navidad, pues, nosotros tenemos oportunidades de relacionarnos con nuestros familiares, los visitamos, tenemos muchas reuniones, nos encontramos con muchas personas y aunque es un tiempo de celebración y de alegría, en esas reuniones, ¿saben qué? Muchas veces nos ofendemos. Parece increíble, ¿no? Pero en esas reuniones a veces salen cosas que se dicen y salen comentarios y a veces esas reuniones se convierten más en dificultades que en otra cosa. Y lo que yo les quería decir es, en todas estas reuniones de familia, ser cuidadosos, ser prudentes en lo que uno dice. Uno a veces se descuida, dice cosas y después tiene que pedir excusas, ¿cierto? Y especialmente si se toma algún traguito, cuidado, ¿no? Entonces es un tiempo de mucho cuidado. Me doy cuenta que todos nosotros somos muy sensibles, muy impactables en lo que los demás dicen de nosotros o cosas que pueden suceder. Entonces es un tiempo de mucho cuidado, es un tiempo de mucha prudencia para edificar nuestras familias, para edificar nuestros amigos, nuestros hermanos, y también entender la realidad del ser humano. El ser humano es frágil. Todos somos muy frágiles y tenemos que tener cuidado en lo que decimos, en lo que hacemos, porque a veces nos ofendemos mutuamente y en cambio de incrementar la cercanía de las familias, a veces lo que hacemos es como crear rencillas en la familia por comentarios que se dicen. Ay, mire, vino, trajo, no trajo, el regalo mío era más chiquito, es más grande, y a veces nos sentimos mal. Pero muy bien, voy a traer mis notas, mamita, mi cuaderno está Y hoy naturalmente estamos celebrando aquí en la iglesia, es nuestro día de celebración. ¿Y estamos celebrando qué? La gente dice el cumpleaños de Jesús. ¿Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús? No necesariamente, no estamos celebrando un cumpleaños en sí. No es eso lo que estamos celebrando. La otra cosa es que muchas personas cristianos dicen que la Navidad es pagana, que es un día pagano, que nosotros escogimos un día del solsticio de invierno para celebrar el nacimiento de Jesús. Y ese primer razonamiento, pues, es porque la gente dice, no, es que las naciones paganas celebraban el 25 de diciembre, que es el día más corto, la noche más larga. Celebraban cosas a sus dioses. Y que la iglesia después vino y puso el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No hay una revelación en las escrituras que digan cuándo Cristo nació.
no hay una fecha exacta. Pero hay una cosa, y es que el Señor Jesucristo ha sido victorioso sobre todas las cosas. Él ha conquistado todas las cosas para Dios. Y el argumento de que hay cosas paganas no necesariamente es válido, porque Cristo es el conquistador. Él ha venido a conquistarlo absolutamente todo. Y si nosotros, por ejemplo, como iglesia, nos proponemos un día como el viernes por la noche, que es día de farra para el mundo, el día viernes es farra para el mundo. Pero supongamos que nosotros, es un ejemplo, nosotros decidimos que el viernes es un día santo para nosotros y nos reunimos los viernes en la noche como principio en la iglesia. No debemos tener ningún temor de que la gente nos pueda decir, no, es que los viernes son de farra en el mundo y ustedes están copiando de la farra del mundo. No, estamos usando un día que Dios nos da autoridad sobre el tiempo para hacer cosas para Él, porque Él tiene toda la victoria, los días son de Él, las horas son de Él, la creación es de Él, Él ha ganado sobre el maligno y todo lo que nosotros podamos decidir para honrarle, adorarle y servirle, no importa lo que el mundo haya hecho en ese día, Dios ha sobrepasado las acciones de los hombres sobre los días, sobre las horas, sobre las costumbres. Porque si el razonamiento fuera de que hay cosas paganas, hay demasiadas cosas paganas. ¿Saben qué? Cristo no usó corbata. Comenzando por ahí, ¿cierto? ¿Sería que Cristo usó corbata? No, Él usaba, ¿qué dicen las Escrituras? Que tenía una túnica y era muy fina. Pero si somos literales a las Escrituras, todos los cristianos debiéramos usar túnicas. Todos los cristianos debiéramos usar sandalias. Todos los cristianos debiéramos usar la ropa que se usaba en el tiempo de Jesús. Si fuéramos literales. Y entonces diríamos que un vestido que no ha sido diseñado a la manera de las túnicas sería algo pagano. No debiéramos usar vestidos porque los diseñó un pagano. ¿Y estos zapatos quién los diseñó? Yo no creo que haya sido un cristiano, de pronto sí. Pero de pronto es una persona pagana, entonces eso hace que mis zapatos sean cristianos, paganos, y eso hace que yo sea pagano. No, porque Dios nos ha dado todo y Dios nos ha puesto sobre todos y nos ha dado la libertad de estar sobre las cosas y le ha dado libertad a la iglesia de atar y desatar. Eso de atar y desatar es la autoridad de la iglesia para tomar decisiones. La iglesia durante siglos atrás tomó la decisión de celebrar que Cristo vino al mundo en una fiesta que ciertamente en el pasado celebraba otras cosas, pero era la autoridad de la iglesia. Y nosotros celebramos a Cristo, el verdadero sol naciente. En ese tiempo los paganos celebraban al sol, porque adoraban al sol. Pero los cristianos dijimos, hace muchos siglos dijimos, no, el verdadero Dios, el verdadero sol naciente, la verdadera vida no es el sol, es Cristo. Y entonces Cristo con su poder dice, esta es la verdadera celebración. Y no hay nada pagano en eso. ¿Sí me entienden? Es decir, fue una decisión de la iglesia. La iglesia entiende y comprendemos que no hay escrituras donde digan que Cristo nació el 25 de diciembre. Pero la iglesia decidió, así como nosotros decidimos, por ejemplo, otra cosa, la cena del Señor. Hemos decidido que la tomamos ¿cada cuándo? Una vez al mes. Esa es una decisión que nosotros tomamos. ¿La respalda Dios? Sí. Ahora, nosotros hemos decidido reunirnos los miércoles. ¿Lo respalda Dios? Sí. Porque Dios respalda toda decisión que tome la iglesia. Para honrarle, para adorarle. Todo lo que hagamos dentro de lo que es la verdad, para honrarle y adorarle, Dios lo respalda. Y todo lo que se hacía antes, en ese tiempo, en ese espacio, aunque fuera oscuro y malo, ahora queda hecho a un lado porque Cristo es el Señor. Y esta corbata, aunque haya sido hecha por un pagano, ¿sí?, no tiene nada que ver, no afecta mi espiritualidad y mi relación con Dios,
ni me hace a mí ver un pagano. Ni este vestido que no lo diseñó un cristiano me hace a mí un pagano. Entonces el tema del paganismo no es un buen razonamiento a la hora de decir que no debemos celebrar Navidad, porque el cristiano y la iglesia tiene autoridad sobre todas las cosas que Cristo ganó para él. Y Cristo ganó el mundo entero para él. Dios venció a la muerte y venció todo poder de oscuridad. Cristo venció absolutamente todo poder y toda maldad. Y dice Colosenses bien claro que todos esos seres espirituales han sido vencidos y todo ese mundo de oscuridad ha sido vencido. Así que la iglesia tiene autoridad para determinar qué hacer. ¿Sí me entienden? ¿Me hago comprender? La iglesia tiene autoridad para reunirse o un sábado, o un domingo, o un lunes, o un miércoles, o el 25 de diciembre a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y la iglesia se puso de acuerdo en que fuera el 25 de diciembre. Y la gente dice, no, pero es que eso es pagano, es que ahí no está en ninguna parte, dicen las escrituras, que el 25 de diciembre. No, es cierto, no dice, es la iglesia que se puso de acuerdo para celebrar un acontecimiento en uno de los días que han sido por la obra de Cristo sobrepasados, y el poder de Cristo y la victoria de Cristo está sobre cualquier cosa que se hiciera antes. Y ahora se proclama a Cristo. Entonces la iglesia tiene esa autoridad. La iglesia podría también decidir tomar la cena no cada 8 días, no cada mes, sino cada 8 días. ¿Estaría mal tomar la cena del Señor cada 8 días? No, porque Pablo dice todas las veces que la tomen. Así que podríamos decidir tomar la cena del Señor cada 8 días. No habría ningún problema, porque Dios nos ha dado autoridad para hacerlo así. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer y el problema es que algunas personas son muy literales de las escrituras, y si no está escrito Navidad, si aquí no dice Navidad, entonces digo, uy, no, eso es pagano. Bueno, tenemos que entrar a las escrituras y mirar qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo realmente. Ahora, ese es el primer argumento. Cristo no nació un 25 de diciembre, segundo, es un día pagano, y ya vimos que el poder de Cristo que nos ha dado la iglesia es para tomarnos el mundo, los reinos del mundo. La iglesia se va a tomar finalmente los reinos del mundo, los poderes del mundo, la autoridad del mundo, la iglesia la va a tener. Los hijos de Dios van a tener absoluta autoridad de parte de Cristo para imponer el reino de Cristo sobre toda criatura. Y todos los días son del Señor. No es que el sábado no es del Señor, o el domingo no es del Señor, o el 25 de diciembre no es del Señor. No, es que cuando honramos a Él, le buscamos a Él, esos días cambia totalmente. Si fue pagano, deja de serlo cuando la iglesia entra con el Evangelio sobre ese día. Y si entra con la verdad y el Evangelio de Cristo, eso sobrepasa todo lo que se haya hecho en el pasado. Igual es con un tema tan delicado como, por ejemplo, lo que se celebra el 31 de octubre en el mundo. ¿Qué es? ¿Qué se celebra el 31 de octubre? El Día de las Brujas. Muy bien, el Día de las Brujas fue ciertamente una práctica pagana, pero la iglesia puede determinar el 31 de octubre, que es el día de las Escrituras y de la Biblia, y ese día nosotros nos reunimos a celebrar las Escrituras, como lo hemos hecho y como lo hacen en muchas iglesias. Celebramos la palabra de Dios, otra vez celebramos la victoria de Cristo, y otra vez no estamos celebrando brujas, pero estamos predicando a Cristo, y se espera que algún día conquistemos completamente ese día para que no estemos celebrando brujas, sino estemos celebrando a Cristo Jesús, que es el que está por encima de esos poderes. Y decir que no nos podemos reunir el 31 de octubre es no entender que Cristo ha conquistado esos días y que podemos conquistar esos días para Cristo, porque tenemos la autoridad de Cristo para, reuniéndonos en esos días, predicar su evangelio y hacer a un lado toda otra práctica pagana que pueda haber en ese día. ¿Sí me entienden? Tenemos autoridad sobre toda la creación porque Cristo nos ha dado esa autoridad. Muy bien. La segunda cosa es que debemos comprender que sí
hubo algo en especial que sucedió cuando Cristo vino. Nosotros no celebramos el cumpleaños de Cristo. En un sentido, no, eso no es lo que estamos celebrando. ¿Qué es lo que estamos celebrando en Navidad? Primeramente, lo que estamos celebrando es lo que estaba diciendo Magolita, el misterio de la encarnación. Es lo que estamos celebrando. ¿Qué celebramos en Navidad? Vamos a ver qué estamos celebrando. Y entre las cosas que estamos celebrando es el misterio de la encarnación. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Algo impresionante, porque nos dice en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. Eso es lo que celebramos, algo majestuoso pasó, algo increíble sucedió, algo misterioso, poderoso, algo que no podemos comprender, el hecho de que Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, porque ellos lo acordaron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo acordaron, Él se hizo carne. Y eso es un misterio. Es el misterio de la encarnación. Misterio porque, primero que todo, no comprendemos cómo es el tema de que María hubiera quedado embarazada sin un hombre involucrado, sin un hombre, sino que fue el mismo Dios, el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, que hizo que ella estuviera embarazada. Entonces, eso es un misterio. Yo no sé cómo sucedió. Y se tenían que cumplir algunas escrituras, que iba a ser llamado Hijo de Dios. El tema que nosotros celebramos en Navidad no es que estamos en el cumpleaños de Cristo y vamos a salir con cumpleaños. No es eso. No es eso. Estamos celebrando el hecho de que Dios entró a la condición humana y se hizo hombre como nosotros. Ese es el primer punto. El primer punto que celebramos en Navidad es ese, el misterio de la encarnación, el día que Dios se hizo hombre como uno de nosotros. Y era, de una manera que tampoco comprendemos, era plenamente Dios y plenamente hombre. Era plenamente Dios y como plenamente Dios nos representaba al Padre ante nosotros. Y como plenamente hombre nos representaba a nosotros la humanidad ante Dios. Muy bien, el segundo punto es que en Navidad celebramos una consecuencia de esa encarnación, que es Emmanuel. ¿Cómo iba a ser llamado él? Emmanuel. Mateo 1:23 dice que él sería llamado Emmanuel. Dice así, leámoslo en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Celebramos que la humanidad no está sola. Celebramos que así como en el Antiguo Testamento Dios moraba en el lugar santísimo, en medio de su pueblo en el tabernáculo y después en el templo, Dios moraba con su pueblo, hoy, y Cristo comenzó a vivir con la humanidad desde cuando Él se hizo carne. Dios en medio de nosotros. Y Dios todavía está en medio de nosotros. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo mora en la iglesia. Cristo mora en la iglesia. Cristo está con nosotros. Dios con nosotros. Cristo está de una manera presente en las acciones, en la vida, en los acontecimientos de la humanidad. Ese Emmanuel no se limita, póngame cuidado, ese Emmanuel no se limita a la vida física de Jesús durante su tiempo sobre la tierra. Emmanuel es que Cristo está con nosotros hoy. Cristo está en su vida. Cristo está en mi vida de una manera extraordinaria. Yo no sé cómo es eso, pero creemos por fe que Cristo está morando en nosotros.
Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está lejos, Dios no está alejado de nosotros. Dios ha venido y mora con nosotros. Y Cristo sabe mi sufrir, Cristo sabe cómo soy, Cristo sabe mis pasiones, Cristo sabe mis debilidades, Cristo me acompaña en mi dolor, Cristo me acompaña en mis sufrimientos, Cristo está en mi vida, involucrado en mi vida, trabajando conmigo, clamando dentro de mí, como su Espíritu clama dentro de mí. ¿Cierto? Cuando el Espíritu Santo ve en mí cosas, dice, ¡ay, este Héctor! Y entonces Él clama y dice, Padre, mira este Héctor, perfecciónalo, cámbialo. Cristo está con nosotros, Emmanuel. Ese Emmanuel no es algo lejano, ese Emmanuel no es algo que pasó allá cuando Cristo vino. No, Emmanuel es hoy Cristo con nosotros. Él está con nosotros, Él está en su iglesia, Él está trabajando en su iglesia, Él se está perfeccionando en nosotros todos los días, Él está obrando en nosotros. Así que el segundo aspecto de nuestra celebración de Navidad es que Cristo está en medio de nosotros. Él vino y está en medio de nosotros, Dios con los hombres. También estamos celebrando en Navidad el cumplimiento de todas las profecías. Ese es el otro, ustedes de pronto tienen otros aspectos más, pero estamos celebrando el hecho de que los planes de Dios desde el comienzo del mundo se realizaron en Jesús. Y eso es lo que dice en Pedro, Primera de Pedro 1:10, Primera de Pedro 1:10. Dice así Pedro, que ellos tenían como un anhelo de conocer cosas, dicen, los profetas, Primera de Pedro 1:10 dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que los profetas decían, pero ¿cuándo? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo es que va a venir? ¿De dónde va a venir? ¿En qué tiempo va a venir? ¿De quién va a descender? Todas esas preguntas las hacían los profetas. Y dice el versículo 11, escudriñando. Así que los profetas investigaban, abrían las escrituras, pedían sabiduría a Dios, oraban, decían, Señor, ¿cuándo es esto que vas a hacer? ¿De qué se trata ese ungido, ese Cristo? ¿De qué es lo que viene a hacer? Y todos ellos oraban y estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios que había hecho desde el comienzo de la creación, y que después nos dice que fue una determinación incluso desde antes de la creación. Y dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo. Y ellos decían, pero a ver, ¿y cómo así? Viene y va a sufrir, ¿cómo así? No entendemos. Y había muchas cosas que ellos no comprendían, pero esperaban, dicen, sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los ángeles también los ángeles estaban aprendiendo de lo que Dios les revelaba a sus profetas. Y los ángeles decían, ¿y qué es lo que Dios está haciendo? Déjanos ver, a ver, ¿qué es lo que Dios está revelando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esos hombres, con esa humanidad? Los ángeles querían saber también. Y cuando llegó el tiempo, como dice aquí, cuando llegó el tiempo, dice, a esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que hemos visto el cumplimiento de todas esas escrituras y todas esas promesas en Cristo. Y cuando ellos fueron testigos de ese ser, estaban increíblemente felices, contentos de que había llegado el tiempo del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Así que nosotros en Navidad
también celebramos eso, que Dios cumple sus promesas, que Dios hizo unas promesas y Él a su debido tiempo las cumplió. Y eso nos debe dar ánimo también, porque así como Él cumplió esas promesas, Él va a cumplir toda promesa escrita, todo lo que se ha dicho de su reino venidero, de que tendremos vida eterna con Él, de que todo esto será transformado y cambiado, de que habrá nuevo cielo, nueva tierra, todo eso se va a cumplir, de que va a haber resurrección, de que algunos van a sufrir el castigo eterno porque son tercos y no van a aceptar, y que otros van a aceptar y van a recibir, que van a ser, todo indica la gran mayoría, van a aceptar a Cristo y van a aceptar participar de ese reino. Todo eso se va a cumplir. En Navidad, entonces, celebramos la fidelidad de Dios. Celebramos que Dios es fiel. Él prometió, llegó el tiempo y cumplió, y así va a cumplir todo lo que queda por cumplirse de las Escrituras. Eso lo celebramos en Navidad. Como se dan cuenta, no es solamente el cumpleaños, estamos celebrando cosas impresionantes. Y la otra cosa es, naturalmente, que se relaciona con lo que acabo de decir, es que todo ese propósito de Dios se va a cumplir. Eso es lo que celebramos en Navidad, que somos hechos, que fuimos hechos a su imagen y traeremos la plenitud de su imagen. En Juan, cuando el apóstol Juan está escribiendo acerca del Señor Jesucristo, dice, en ese versículo mismo que ya leímos, en el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los que vieron a Jesús y vieron ese obrar glorioso, y cuando Cristo dijo, los que me han visto a mí han visto al Padre, Cristo quiere que nosotros llevemos su imagen, y Dios lo va a hacer. Así que nosotros en Navidad celebramos también que estamos siendo creados a imagen de Dios y que Él lo va a hacer. Ese es el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios de hacernos a imagen de Cristo se va a cumplir. Y finalmente, no sé qué otras cosas ustedes pudieran pensar, pero Navidad celebra sobre todo lo que estaba diciendo Edgar cuando estaba comenzando su presentación, celebra el inmenso amor de Dios por la humanidad. Cuando él citó a Juan 3:16, y nos lo dijo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que Navidad celebra el amor de Dios por el mundo. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque envió a su Hijo a morir por mí. ¿Sí o no? ¿Cómo sé que mi esposa me ama? Bueno, por sus actos de amor. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabe ella que yo la amo? Por mis actos de amor. Es así como ella sabe que yo la amo. No es solamente que uno le diga, es por sus actos de amor que sabemos cuando alguien nos ama o no, por nuestro comportamiento. Porque hay personas que, los don Juanes, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, los don Juanes dicen, ay sí, yo te amo, pero tienen como 3 o 4 o 5 a las que le dicen lo mismo, ¿no? A todas les dicen, yo te amo, yo te amo. Eso es un engaño, ¿verdad? Entonces, ¿hay amor ahí? No, hay engaño, hay mentira. No es cierto. Y Cristo nos muestra que sí nos ama por su acto de amor con nosotros, al haberse entregado por nosotros. Así que nosotros en Navidad celebramos el amor de Dios por nosotros. Nos sentimos amados. Y nos sentimos amados a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros fracasos, Dios nos ama. Una de las canciones lindas que hay en el mundo cristiano es Sublime Gracia. ¿Han oído Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor. Que cuando yo era un pecador, aún me amó. Y la historia de este hombre, ¿cómo se llama él?
John Newton. John Newton es el que escribe esta canción. Él era hijo de esclavistas cristianos, imagínense. Un mundo cristiano que creía que los negros eran seres inferiores y los esclavizaban y los vendían. Y él era un comerciante de personas, John Newton. Y un día se le abrió su mente y Dios le reveló que estaba haciendo algo terriblemente mal. Y él se dio cuenta que era un terrible pecador, un horrendo pecador, igual que su papá, siendo cristiano, porque la historia del cristianismo tiene paradojas increíbles. Los cristianos han oprimido y han hecho cosas terribles. Y sin embargo, él dice en esta canción, dice, es increíble el amor de Dios, que yo haciendo estas cosas, Él me amaba. Eso es impresionante. Y cuando él se da cuenta de ese amor increíble de Dios, el amor de Dios lo transformó. El amor de Dios dijo, no, esto no está bien, lo que yo estoy haciendo es terriblemente mal. Y se dio cuenta de su pecado y comenzó a transformar su vida. Y eso toma tiempo, transformar hábitos y transformar cultura y transformar lo que uno es. Toma mucho tiempo. Pero ese ejemplo para mí es interesante porque el amor de Dios está con nosotros a pesar de nuestras limitaciones. Y ese hombre descubrió ese amor de Dios y lo que lo transformó fue el amor de Dios. Así que nosotros en Navidad celebramos que Dios ama a la humanidad y nos ama a nosotros a pesar de todo. A pesar de todo, Dios ama a la humanidad y nos ama a nosotros. Y ese amor de Dios es lo que nos transforma. El amor de Dios es lo que realmente transforma. Lo que realmente transforma a una persona es que el amor de Dios, como lo único que puede realmente transformar a un niño, es el amor de sus padres. Y la más grande bendición que le podemos dar a un niño es que ese niño sepa que sus padres se aman y que sus padres lo aman. No hay otra más grande bendición que le podamos dar a nuestros hijos. Y eso es lo que Dios Padre hace con nosotros. Nos afirma una y otra vez que nos ama hasta que nosotros dejamos de luchar contra Él y nos dejamos amar y dejamos que su amor nos transforme. Leamos para terminar entonces la escritura que Paulinita leyó en Lucas 2. Leámosla despacio y nos vamos a dar cuenta de todos los motivos que hay para celebrar en Navidad. Lucas capítulo 2. Dice así. Mira todas las razones para celebrar. Desde el 8, vamos a leer desde el 8, dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Qué pasó? Se les presentó un ángel del Señor. ¿Quién sería ese ángel? Es una suposición, no estamos seguros, pero ¿quién le habló a María? ¿Quién le habló a Zacarías, el papá de Juan el Bautista? ¿Quién le habló? Gabriel. El arcángel Gabriel le habló a Zacarías y le dijo que Elizabeth iba a quedar embarazada. ¿Quién le habló a María? El ángel Gabriel. ¿Y quién le hablaría a los pastores, no? ¿Quién sería ese ángel del Señor? Es posible, ¿no? Aquí no dice, pero es muy posible que haya sido Gabriel. Él es el enviado, el mensajero, el que trae los mensajes de Dios. Y es muy posible que haya sido Gabriel también. Él estaba detrás de todo este anuncio. Gabriel, Dios lo envió para anunciar lo que él estaba haciendo. Y entonces dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Qué pasó? Ustedes se pueden imaginar lo que sucedió. Era de noche y estaban vigilando sus rebaños y de pronto todo el lugar se iluminó. Todo el lugar fue como de día de una manera extraordinaria
y el ángel del Señor, o este ángel del Señor, que posiblemente, no dice, pero yo digo personalmente, posiblemente era Gabriel, estaba allí y les dijo, ¿qué les dijo? No tengan temor, no tengan miedo, porque el ser humano, pues imagínense, qué susto tan impresionante. No tengan miedo, porque he aquí os doy, ¿qué era? ¿Qué es este evangelio? Buenas nuevas. Es decir, yo les doy el evangelio. Les quiero hablar del evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son de gran gozo, el evangelio es de gran gozo, el evangelio significa eso, buenas noticias. Y era de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué lo haría así Dios? ¿Por qué no lo envió a un palacio, a algún lugar cómodo? ¿Por qué sería? ¿Por qué creen que Él nació en un pesebre? Dios, el creador de todo, ¿por qué nació en un lugar, como ayer en la obra estábamos presentando una obra para los niños, y a mí me tocó hacer de José, imagínense. Entonces me pusieron una capa ahí y una corbata que me amarraba, todo. Ustedes van a ver las fotos de pronto. Y entonces a mí me tocaba decirle al mesonero, señor mesonero, tiene una habitación para mi esposa, para mí, mi esposa está embarazada, estamos cansados del camino, venimos de lejos, en cualquier lugar nos acomodamos, ¿no? Y bueno, la obra tenía que ver con que él no se daba cuenta quiénes éramos nosotros, y él le dio todas las habitaciones a gente muy importante, pero a José y a María dijo, estos como que son medio pobres, háganse a un lado, ¿cierto? Y entonces en la obra dice el mesonero, pues háganse y vamos a ver qué encontramos. Yo creo que les doy la pesebrera, está bien, y cuidado, se untan por ahí. Entonces, el mesonero ayer, el actor, estaba diciendo, no vayan a pisar nada, porque íbamos para el pesebre donde están todos los animales, y en el pesebre estaba, pues los animales hacen sus cosas, y había que tener cuidado donde pisaba uno. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué será? Hay una escritura que me viene a mi mente. Hay una escritura que dice, porque el Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué escritura es esa? Marcos 6 algo. Marcos 6. Bueno, así que Cristo vino como siervo. Él venía como siervo, Él no vino como Señor en esa oportunidad. Él vino para dar su vida. El 10, sí, es Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque ¿qué? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y todo lo que hagamos, todo ministerio, toda cosa que hagamos en nombre de Cristo debe ser en esa mentalidad, en una mentalidad de servicio, porque eso es lo que Él nos vino a enseñar. Y por eso Él vino así, por eso Él vino en un pesebre. Muy bien. Repentinamente apareció con el ángel una multitud. ¿Quién apareció? Una multitud de las huestes celestiales. ¿Quiénes serían? Ángeles. El mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe y es más real que nosotros, porque es un mundo que no muere como nosotros, es un mundo real. Apareció una multitud de huestes celestiales, ¿y qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y cuál era el cántico que tenían? ¿Cómo lo alababan? ¿Cuál era la letra de esa canción? ¿Cuál era la letra? Es que no eran palabras, era un cántico que ellos tenían. ¿Cuál era? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que el mundo espiritual comprendía la importancia de la encarnación. Y si el mundo espiritual estaba
contentos y estaban celebrando, imagínense si nosotros como cristianos no tenemos, imagínense si esto no es suficiente para celebrar el mismo hecho que ellos celebraron. Si lo celebraron en el cielo, si los ángeles lo celebraron, si todos estos seres angelicales que están alrededor del trono de Dios lo celebraban y estaban cantando gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, si estaban cantando, imagínense si nosotros con la autoridad de Cristo no podríamos escoger un día para hacer lo mismo. Tenemos toda la autoridad y toda la autorización y unirnos a esos cantos celestiales para decir lo mismo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice buena voluntad para con los hombres, no es la voluntad buena de los hombres hacia Dios, no, es la buena voluntad de Dios para con el hombre pecador. ¿Qué estaban cantando los ángeles? Estaban celebrando la buena voluntad de Dios para los hombres. Y nosotros debemos celebrar eso, el amor de Dios para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron, así que, ¿qué pasó ese día? Ellos estaban emocionados, ellos estaban impresionados con lo que había sucedido y fueron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, y luego tiene más en otras partes el relato de las personas que vinieron de Oriente trayendo regalos al rey. Un hecho tan impresionante, la iglesia lo tiene que celebrar. Un hecho tan increíble, la iglesia lo tiene que celebrar. Cristo hecho hombre. Así que por eso celebramos Navidad. Y cualquier otro argumento de algunas personas que quieren ser muy literales, no encaja realmente. La iglesia tiene autoridad para haber escogido ese día y lo hacemos con alegría y yo deseo que ustedes tengan una feliz Navidad, que lo celebren con sus familias, que Cristo Jesús sea el centro de su charla, que esta actitud de glorificar, de canto, de alabar a Dios esté en Navidad y que ustedes lo hagan esa noche del 24 de diciembre, ojalá encuentren algo que cantar, que la cena sea un momento de celebración, que todo gire alrededor del hecho de la encarnación. Navidad es la fiesta central del cristianismo. Increíble. Navidad es la fiesta central del cristianismo. Señor, te damos gracias porque tú viniste al mundo y aunque haya personas que se emborrachan en diciembre, en Navidad lo hacen por su ignorancia, pero eso no quita, Señor, de la veracidad del hecho de que tú viniste al mundo. Y si hay gente promiscua en ese día, y si hay gente que hace cosas indebidas en ese día, y si hay gente que hace cosas horribles en el día de Navidad, es porque son ignorantes y no te conocen y no saben de la grandeza del hecho de la encarnación, porque no les ha llegado la luz del Evangelio a su corazón y a su mente. Pero nosotros, Señor, que celebramos Navidad con pleno conocimiento, te damos gracias, te alabamos por ese hecho tan magnífico, por ese momento tan extraordinario en que tú entraste al mundo a ser Emmanuel, Dios en medio de nosotros hasta nuestros días. Gracias, Señor Jesús, y te pido, Señor, que bendiga los hogares de mis hermanos, que bendigas mi hogar, mi casa, en estos días, que solo hablemos de ese hecho magnífico, que en todo lugar donde vayamos proclamemos el hecho de la encarnación, celebramos el hecho de Dios con los hombres, y que te proclamemos donde estemos, Señor, y que en ti hay salvación, y que ciertamente es un tiempo gozoso de celebración, de alegría, de regocijo, de unirnos a todos los ángeles
cuando cantaron Gloria a Dios en las alturas, que nosotros nos unamos a ese canto. Gracias, Señor, por haber venido por nosotros, por tu amor inmenso. En tu nombre, Señor Jesús, damos gracias al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.